como dicen. Yo tengo un primo que lo quería mucho, lo quiero mucho, pero él 15 años atrás del accidente de mi hijo tuvo un problema. Y él llegó a buscarme a mí y me dijo, mira Nelson, fíjate que yo tengo este y este problema. Sí, pero yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo sabía del problema. No fui lo suficiente hombre para decirle, sí, Alex, es cierto, dicen esto y esto de ti. No lo fui. Él realmente dio la vuelta y ya nunca lo había visto. Nunca. Y éramos bien unidos. Después de eso nunca lo había visto. Hermanos, ese día a las 11, 12 de la noche entró al hospital. Y lo primero que lo vi, le dije, Alex, necesito hablar contigo. Sí, Nelson, mira, decime cómo está Eduardo. Sí, Eduardo está ahí en cuidado intensivo, sí está mal, pero necesito hablar contigo. Mi esposa y unos familiares y amigos estaban en el cuarto. Le dije, préstenme el cuarto, por favor, que necesito hablar con Alex. Esa misma noche, hermano, entramos al cuarto y le digo, Alex, necesito que me perdones. Y me dice Alex, no, Nelson, ¿y de qué? Alex, necesito que me perdones porque tengo la necesidad de tener limpio mi mente y mi alma, porque necesito el perdón también de Dios para que me escuche. Realmente Alex solo me jaló, así, y me abrazó. Y me dijo, sí, Nelson, es cierto. Tenías espina de voz, pero no te preocupes. Sentí como una liberación. Por eso digo yo que no solo cuando uno tiene que pedir perdón, no hay que hacerlo solo de pensamiento y no que decirlo. El día siguiente, ahí en el hospital hay una capillita y me fui a platicar con el Señor. Y estando hincado ahí, me puse a llorar. Y le dije al Señor que realmente necesitaba que me salvara a mi hijo. Y después de estar platicando con el Señor, sentí una fortaleza increíble. Yo les digo, jamás había levantado las manos al Señor. Me burlaba de la gente que levantaba las manos al Señor. Y ese día levanté las manos ahí en la capilla y le dije, Señor, voy a aceptar tu voluntad. La que sea, Señor, la voy a aceptar. Me fui con las manos levantadas hacia donde estaba el cuarto de mi hijo, él entubado y todo, y le dije, Señor, aquí te entrego a tu hijo. Voy a aceptar tu voluntad. Yo les digo, ha sido la cosa más terrible que me ha pasado en mi vida. Sentía que el corazón se me desgarraba al entregar a mi hijo. Qué tremendo, qué duro. Pero ahí está la misericordia de Dios. No esperen, hermanos, que les pase lo que a mí me pasó para estar en el camino de Dios. Después de esos momentos que vivimos tan preciosos, porque sí sentíamos la presencia de Dios. Hubieron unas cosas ahí tan lindas. Nos visitó un sacerdote que se llama el padre Martín Ábalos y nos pidió que si le podía hacer una oración. Nosotros le dijimos que sí, claro. El padre llegó con 2 niñas y empezó a hacerle una oración, que en mi vida había sentido tanta la presencia de Dios como ese día. El padre le hablaba con un poder de amor, de fe, que le decía a nuestro hijo inconsciente, que se iba a levantar de esa cama. Y ahí hubieron muchas demostraciones más de la presencia del Señor, que lo lindo fue que no solo yo viví esos momentos tristes, también toda la familia. Les voy a decir algo, sí existe el amor,
Nosotros, como les decía al principio, tenemos 3 hijos. El menor estudiaba en ese momento en la TCU allá en Texas y había venido a pasar vacaciones acá, y porque fue en enero, y él se tenía que ir para Estados Unidos a seguir su estudio. Y me decía, papá, yo no me quiero ir, yo no me quiero ir, yo no puedo dejar a mi hermano. Hijo, no, andate, tenés que seguir en la universidad, andate. Nuestro hijo se quedó parado 3 días, día y noche, en la puerta del cuarto donde estaba su hermano. Qué demostración más grande de amor, qué demostración más grande de amor de hermano, que ahí se quedó parado. A los 3 días le dijimos, no, hijito, ya no podés estar aquí, te tenés que ir. Y realmente pues él se fue y dijo, miren, yo voy a ir a Estados Unidos a averiguar si nos podemos traer a mi hermano para acá. Y él pues bien pendiente de su hermano. Como les decía, sí existe el amor. Y eso lo vivimos toda la familia, todos. Nuestro hijo Carlos estaba separado de su esposa. Se habían casado, tenían 2 años de casado y estaba separado. Y a través de eso, la invocación de Dios, ahora realmente es un matrimonio muy feliz. Y como les digo, no solo yo viví, mi esposa también les va a contar parte del testimonio que ella vivió ahí en el hospital. Sí, hermanos. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por este momento que me da esta oportunidad de decirles a todos que los milagros sí existen, de que esto les sirva a todas esas madres, a esos padres que están pasando por esto en este momento. Los milagros sí existen. Mi hijo es un milagro. Como les contaba mi esposo, cuando nos hicieron la llamada que mi hijo se había caído del caballo, como toda madre yo sabía que eso era grave. Mi corazón me lo decía, pero en ese momento yo invoqué a la Virgen María y le dije en ese momento que ella recogiera a mi hijo y que se lo entregara en las manos a su hijo. Cuando ya nos íbamos en el carro, todos nos fuimos, estaba mi hijo Carlos, mi hijo Nené. Me acuerdo que atrás iba con mi hijo Nené abrazados. Yo sabía que era grave. Nos pusimos como en media hora de Santa Ana a San Salvador. Cuando ya llegamos al hospital, mi hijo ya estaba en la camilla, él ya no respondía. Como lo dijo mi esposo, le hicieron todos sus exámenes. Pues tenía esa hemorragia grave. Pues les digo, cuando mi esposo habla del perdón, yo también les quiero decir del perdón, cuando uno tiene que pedir perdón y no solo con palabras, no, que también hay que decirlo y hablar con esa persona. Pues en mi corazón también había resentimiento con una persona. En ese momento, en el hospital, a la primer persona que yo le hablé fue a esa persona que yo tenía un resentimiento con ella. Y desde ese momento en el parqueo del hospital, yo sentí además de tenía el dolor de mi hijo, sentí una paz en medio de ese gran dolor. Pues la primera noche no dormimos, como lo dijo mi esposo, mi hijo lo operaron, salió de madrugada, después lo operaron otra vez, la siguiente vez, pero ya a la tercera operación, mi hijo estaba ya se veía re mal. Bueno, había muchas amistades ahí, con muchas señoras, les dije yo que fuéramos a la capilla, pero hay un punto bien importante, siempre Dios le pone a uno un ángel. Para mí en el hospital estaba la secretaria del hospital, que esa señora a mí en todo momento estaba conmigo ahí, y era la secretaria del hospital, pero siempre estaba conmigo. Cuando fuimos a la capilla a orar, se fueron todas mis amigas ahí con nosotros, mis hermanas, mi mamá, todos estuvimos ahí,
y les dije yo que nos hincáramos. Y estaba esa señora y me dijo, rezamos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro yo nunca lo rezaba como era, no que solo por rezarlo. Y cuando se decía hágase su voluntad, a mí no me gustaba, no me gustaba para nada. Pero en ese momento, cuando le dije al Señor que se haga tu voluntad, yo alcé mis manos, yo quería levantar mis manos, pero mis manos se volvían a bajar y las volvía a subir y se me volvían a bajar, y todo esto, pues toda quebrantada, pero estaba ese ángel a la par mía siempre, que no sé ni el nombre de la señora. Y al final, cuando yo le entregué a mi hijo, ya la levanté al final, pero en ese momento se me vino a mi mente que no era el doctor quien estaba operando a mi hijo. Yo me imaginé esas manos en la cabeza de mi hijo, que él lo estaba operando. Bueno, salió mi hijo. A los 2 días, cuando mi hijo, cuando ya lo pasaron a él a cuidados intensivos, a los 2 días estaban unas señoras en el hospital con una Virgen Rosa Mística grande. Y yo iba para la capilla y les dije, mi hijo se está muriendo. Y me dijeron, llévele la Virgen, pero no pueden entrar, llévele la Virgen, está en cuidados intensivos, llévesela. Yo le llevé la Virgen a mi hijo ahí a cuidados intensivos, y estaba la señorita ahí, la enfermera que estaba con él ahí, y me dijo la señorita, háblele que el oído no lo ha perdido. Y yo le puse la Virgen Rosa Mística a mi hijo hacia la parte de su cama, y le decía que fuera fuerte, que yo lo necesitaba, que ahí estaba su papá, sus hermanos, y que la Virgen estaba con él, que no tuviera miedo. Después de eso yo le di la Virgen a las señoras y les dije, bueno, que muchas gracias. Y las señoras me dijeron que iban a seguir orando por mi hijo. Cuando a mi hijo ya lo iban a quitarles, como él estaba en coma, ya cuando le quitaron los aparatos, da la casualidad que la Virgen en ese momento, las señoras llevaron a la Virgen y ellas no sabían nada, que a mi hijo le iban ya lo iban a desconectar. Y da la casualidad que les digo yo, y mi hijo ya lo desconectaron y ya él reaccionó. No, ya respira. Ya él reaccionaba, ya respiraba él por su propia cuenta. Y me dijeron las señoras, llévele a la Virgen. Bueno, le dije yo, llévesela, pero ustedes no pueden entrar todavía, llévesela. Y cuando yo llego a la habitación de mi hijo y le pongo mi hijo no movía nada, y le pongo a la Virgen a mi hijo enfrente, y mi hijo hizo un gesto y vio a la Virgen, movió los ojos, y el doctor se quedó admirado de ese gesto de mi hijo. Y mi hijo, como pudo, la Virgen tenía un rosario rojo, y mi hijo, como pudo, movió la mano y se lo quitó a la Virgen, y él vomitó, en ese momento vomitó, y el doctor todavía le hacía con los ojos así, que no podía creer lo que está eso. Y bueno, le di a las señoras a la Virgen, y las señoras se fueron. Mi hijo después volvió a entrar otra vez cayó, otra vez él no movía nada, lo pasaron para su habitación. Y muchas amigas me decían, bueno, yo le preguntaba al doctor, mi hijo va a caminar, y el doctor me decía que Dios tenía la última palabra. Pero unas amigas me dijeron que había un sacerdote en Santa Ana que tenía el don de la sanación, y me decían, háblele. Entonces, bueno, le dije a la señora, tráemelo. Bueno, me lo consiguieron, gracias a Dios. El padre Martín pudo llegar un martes. Como les contaba, mi esposo llegó con dos niñas, nos hizo oración. Bueno, yo desde que llegó ya empezó, dijo el padre, le voy a hacer una oración. Yo cerré mis ojos. Jamás me habían impuesto las manos a mí. El padre me impuso las manos en la cabeza.
le decía a mi hijo también, cuando se pasó con mi hijo, le decía